Ok, a partir de este momento estamos grabando la clase de la sección C, la clase número 2. Y fíjense, en la última clase nos quedamos a este efecto inductivo. Nuestra evaluación será el día, tengo que confirmarlo con la profesora Maffer, el día 16 de junio. Y para el examen va a ir todo lo que vimos, o sea, va el tema de reacciones orgánicas y ácidos y bases orgánicos a partir hasta efecto inductivo. ¿Ok? Que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Nosotros vimos, lo último que vimos en la semana pasada fue que déjenme aumentar el audio aquí para que salga mejor la grabación. Okay. Lo último que vimos la semana pasada fue que el efecto inductivo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un ácido, ¿verdad? Como el ácido fórmico, un ácido de esta manera, es decir, esto se transforma en una estructura química, o vamos a verlo no con el ácido fórmico, vamos a verlo mejor como el ácido propanoico. Es más fácil de explicar. Entonces, si yo tengo el ácido propanoico, ¿verdad? Inicialmente tiene su estructura de esta manera. Y estamos considerando que los equilibrios ocurren en medio acuoso, es decir, que esta sustancia con agua, ¿verdad? Ocurre un equilibrio ácido-base que me da lugar a la formación de propanoato más iones H3 o más. Entonces, ¿qué ocurre? Con el efecto inductivo vimos que si yo adicionaba un grupo atractor de densidad electrónica, por ejemplo, un cloro, o vamos a ponerle aquí un átomo de cloro, ¿verdad? Se va a seguir ocurriendo el mismo equilibrio ácido-base. Y si ahorita, en vez de yo tener el ácido 2-cloropropanoico, tengo el ácido 3-cloropropanoico, porque inicialmente comienzo a numerar desde aquí, desde la cadena principal. Si ahorita yo tengo el ácido 3-cloropropanoico, va a seguir ocurriendo el mismo equilibrio ácido-base. Básicamente, la especie ácida va a ceder un protón para formar iones hidronio más su base conjugada. ¿Qué ocurre? Si yo considero que esta es la reacción o este es el ácido A, voy a cambiar de color aquí para que sea mejor. Si yo considero que este es el ácido A, que este es el ácido A, que este es el ácido B y que este es el ácido C, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál de esos compuestos se tendrá el menor pKa? Recuérdense que a medida que yo tenga el menor pKa, el compuesto va a ser más ácido. Bueno, el compuesto con el menor pKa, ¿verdad? El compuesto con el menor pKa sería el ácido A. Entonces el pKa, ¿sí? Del ácido 2 va a ser menor al pKa del ácido 3 y este a su vez al pKa del ácido 1. ¿Por qué? Porque a menor pKa el compuesto es más ácido. El compuesto 2 va a ser más ácido porque en el caso del acetato, esta base conjugada que yo tengo aquí, ¿verdad? O en el caso del 2-cloro propanoato, ¿qué ocurre? Los ácidos acéticos o los ácidos carboxílicos en agua son ácidos fuertes. Aquí tengo la estructura de resonancia. Son ácidos fuertes porque esta carga, como sabemos, se localiza en esta manera. Entonces, ¿qué ocurre?
El grupo cloro va a tener un efecto atractor de densidad electrónica, ¿verdad? Y este efecto atractor de densidad electrónica va a hacer que esta carga negativa que está aquí se localice un poco hacia el átomo de cloro, es decir, disminuya. Y si disminuye esta carga positiva, la base conjugada es más estable porque la misma, ¿verdad?, tendrá menor tendencia a protonarse de nuevo y revertir el equilibrio químico. Entonces, las características del efecto inductivo es que el efecto inductivo es permanente, disminuye con la distancia y es aditivo. ¿Qué significa que sea aditivo? Que si, por ejemplo, yo tuviera, en vez de este hidrógeno aquí, tuviera un nuevo átomo de cloro, entonces este ácido, el ácido 2,2 dicloro propanoico, sería mucho más ácido que el ácido 2 cloropropanoico, porque tendría un doble efecto inductivo y los átomos de cloro harían que esta carga negativa, que inicialmente es así de grande y que puede protonarse, se vuelva una carga negativa más pequeña. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a ver hoy? Hoy vamos a comenzar a ver algo que ustedes ya vieron en el tema de aromaticidad, que es el efecto de la resonancia y cómo la resonancia afecta la acidez. Entonces, ¿qué es el efecto de la resonancia? Básicamente es un fenómeno de deslocalización electrónica que se da porque yo tengo un sistema pi conjugado. Es decir, yo tengo un sistema con carbonos con hibridación sp2 o tengo un sistema con carbonos con hibridación sp. Generalmente con sp2 la resonancia es mayor. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? El fenol es un compuesto, disculpen, aquí, que fíjense que tiene dos pares de electrones. ¿Qué va a ocurrir? Cuando venga una base, en este caso, este es un compuesto relativamente ácido, porque este es el ácido para nitrofenol. ¿Qué va a ocurrir? Cuando venga una molécula como una base débil, en este caso, este equilibrio es en agua, pero para extraer este protón, el agua no es suficiente. Generalmente uno utiliza una base como bicarbonato de sodio. O sea, para que este equilibrio sea completo. En este caso es un doble equilibrio. El agua va a tomar un protón del fenol para formar lo que es el ion fenóxido. ¿Qué ocurre? Este fenóxido, el fenol, es un ácido débil y especialmente este fenóxido es una base en su posición en este compuesto, el 4-nitrofenol o el paranitrofenol. Decimos que es un ácido débil porque su base conjugada es muy estable. ¿Por qué? Porque ocurre una deslocalización por resonancia. Entonces, ¿qué ocurre? Esa deslocalización por resonancia va a hacer que yo genere un momento dipolar en esta molécula, ¿verdad? En donde inicialmente la carga negativa que estaba localizada sobre un átomo de oxígeno se va a localizar sobre dos átomos de oxígeno. Y eso va a hacer que incremente la acidez. Vamos a ver más ejercicios adelante. Por ejemplo, si yo tengo este equilibrio químico que está aquí, donde HA representa al ácido conjugado, al etanol, ¿verdad? Para formar el etóxido, representa al ácido acético y representa al ácido metilsulfónico o metanosulfónico. Fíjense los pKa. ¿Qué yo puedo decir de estos valores de pKa? Si ustedes se dan cuenta, el pKa de 15,9 en el caso del ácido acético, ¿verdad? En el pKa de 15,9 perdón, en el caso del etanol es muy alto. ¿Por qué es muy alto? Sencillo. Es sumamente alto porque su base conjugada, acuérdense que el pKa mide la capacidad de perder un protón. Su base conjugada es el metóxido. Esto que está aquí, o sea, esto. ¿Qué ocurre?
Como ese par de electrones está solo localizado sobre el átomo de oxígeno, esta carga negativa es muy grande. Y debemos recordar algo del efecto inductivo. Fíjense, el efecto inductivo, tengo grupos dadores en sí, todos los grupos alquilos, los grupos R, por ejemplo, si yo tengo un grupo etilo, y es importante, no es que el etilo sea un mejor dador por efecto inductivo que, por ejemplo, que el terbutilo. En sí, con que tenga un solo grupo R, ya es un grupo dador de densidad electrónica. ¿Qué va a ocurrir? Estos grupos alquilo son dadores por densidad electrónica más I. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a hacer que esos grupos etilo den densidad electrónica y se localicen muy grande sobre este átomo de oxígeno. Y por lo tanto, el equilibrio se va a tener a devolver hacia los productos. Es por eso que el etanol es un ácido muy débil, porque su base conjugada, que es el ion etoxio, es una base sumamente fuerte. ¿Qué ocurre? Con el acetato pasa lo que vimos con anterioridad. Una vez que se pierde el protón, ¿verdad? Aquí tengo la carga negativa, ocurre una deslocalización electrónica. ¿Y sobre cuántos átomos de oxígeno? Sobre 2 átomos de oxígeno. Y fíjense que las estructuras son idénticas. Aquí inicialmente tenía un doble enlace acá. Inicialmente tenía un doble enlace aquí. Y ahorita tengo un doble enlace acá. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos dos estructuras de resonancia son equivalentes. Es decir, ambas contribuyen por igual al híbrido de resonancia. Son equivalentes. Y por eso es que esto es un ácido fuerte. Entonces, como la base conjugada del ácido acético es, como diríamos, más estable, entonces fíjense que el pKa está disminuyendo. ¿Y qué pasa con el pKa? Si el pKa baja, el compuesto es más ácido. ¿Y qué ocurre aquí con el metanosulfonato? Cuando yo pierdo esta carga negativa, esto se deslocaliza por resonancia, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con estas estructuras resonantes? Sencillamente, todas estas estructuras resonantes son equivalentes. Y como estoy localizando ya no entre dos, o sea, yo pasé del acetato de localizar entre 2 átomos de oxígeno a localizar entre 3 átomos de oxígeno, entonces fíjense que el pKa disminuye a menos 1,2. Entonces, recuérdense que cuando el pKa de una sustancia es mayor a cero, decimos que es un ácido débil, pero básicamente cuando él esté alrededor de, si lo podemos clasificar en los ácidos orgánicos, si el pKa está, por ejemplo, entre, sí, podemos decirlo, entre 1 y 6, 5, vamos a ponerlo 5, es un ácido moderado, como los ácidos carboxílicos. Si ya está alrededor de 10, es un ácido débil. Este caso, entre 10 y 15. Este caso del metanol, pudiéramos decir inclusive que el compuesto es neutro, porque necesitaríamos una base más fuerte que el hidróxido de sodio. Y si el pKa es menor a cero, estamos hablando de un ácido fuerte. Entonces, ¿qué ocurre con el efecto de resonancia? Una de las cosas que les debe causar duda, vamos a verlo, vamos a hacerlo poco a poco, es porque, por ejemplo, el pKa, aquí ya estamos viendo lo del ion acetato, pero por ejemplo, ¿por qué para el fenol, verdad? ¿Por qué para el fenol, verdad? Porque para el fenol, el pKa es igual a 10
Y por ejemplo, para el ácido acético, el pKa es igual a 4,74. Esa es una de las primeras dudas que le debe estar surgiendo. Porque para el fenol el pKa es igual a 10 y entonces en el otro caso el pKa es igual a 4,74 si ambos compuestos, ¿verdad? Si el fenol tiene más estructuras contribuyentes al híbrido de resonancia. Entonces vamos a verlo como un ejercicio. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando el ácido acético, yo lo tengo en solución acuosa, ¿verdad? Y el ácido acético reacciona con agua, se va a formar un equilibrio ácido-base, ¿verdad? Si esto está acuoso, esto está líquido, se forma un equilibrio ácido-base que forma el ion hidróneo H3 o más iones acetato. ¿Qué ocurre con este equilibrio ácido-base? Resulta que el ion acetato deslocaliza sus pares de electrones por resonancia. ¿Y qué pueden ver de esta estructura resonante? De esta estructura resonante lo que ve es que ambos híbridos son equivalentes. Es decir, cada uno aportaría como el 50% al híbrido de resonancia. Y si queremos dibujar la estructura resonante global, o sea, si nosotros quisiéramos dibujar esto, esto estaría así. Este sería mi híbrido de resonancia, donde la carga negativa se deslocaliza entre ambos átomos de oxígeno. ¿Qué va a ocurrir con el fenol? Con el fenol, básicamente, si yo considero, ya un momento, que tengo mi estructura, ya, vamos a dibujarlo, sí, la estructura normal sin la dona, es más fácil de explicarlo. Entonces le dice a veces como una dona al fenol. Su estructura con todos los pares de electrones. ¿Qué ocurre? Él está presente en medio acuoso. Cuando reacciona con el agua, se va a producir un equilibrio ácido-base que va a formar mi respectivo ion fenóxido. Más H3 o más acuoso. ¿Qué ocurre? Lo que va a ocurrir sencillamente es que ahorita yo voy a obtener esta carga negativa, se va a localizar sobre todo el anillo. Entonces vamos a dibujar todos los híbridos de resonancia. Y así practicamos resonancia. Esta carga negativa, par de electrones baja hacia acá. Esta carga se deslocaliza hacia acá. Tenemos un híbrido de resonancia. Ahorita, este par de electrones baja hacia acá y esto se deslocaliza hacia acá. Tenemos otro híbrido de resonancia. Ahorita este par de electrones baja hacia acá y esto sube hacia acá. Tenemos otro híbrido de resonancia. Y ahorita esto baja hacia acá, ¿verdad?
Perdón, hice un mal movimiento electrónico aquí. Estoy moviendo este par de electrones. Esto baja hacia acá para mover completamente los dobles enlaces. Y esto me queda aquí. Entonces fíjense, ¿por qué les digo mover completamente los dobles enlaces? Porque inicialmente yo tenía mi estructura, ¿verdad? Mis dobles enlaces estaban, fíjense, ubicados aquí, acá y acá. Y cuando yo hago la resonancia, han movido de posición. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué me estoy dando cuenta acá? Que tengo, yo debería esperar, según esto, en el caso del acetato, yo solamente, acetato, ¿verdad? Yo solamente tengo dos híbridos de resonancia, pero en el caso del fenol tengo uno, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, en el caso del fenol, tengo 5 híbridos de resonancia. Por lo tanto, yo debería esperar que el fenol fuera más ácido. Pero no importa la cantidad, sino la calidad. ¿Qué ocurre con el fenol? Fíjense. Este híbrido de resonancia que ubica la carga negativa en un átomo de carbono, que es un carbanión, este híbrido de resonancia, que aquí lo ubica en posición 2, 4 y aquí lo vuelve a ocupar en posición 2, son estructuras poco contribuyentes. Mientras que cuando yo localizo la carga sobre los átomos de oxígeno, tengo dos híbridos de resonancia que sí son bien contribuyentes. Entonces, eso quiere decir que la base conjugada del acetato va a ser mucho más estable que la base conjugada del fenóxido. De hecho, si yo quisiera dibujar este híbrido de resonancia como tal, aquí, si yo quisiera dibujar este híbrido de resonancia, el híbrido de resonancia para el fenol sería de esta manera. Listo, sería de esta manera. Ok, eso es algo sumamente importante. Hasta ahorita hay dudas, preguntas. Ya, un momento, por favor. Máximo, sí. Pues, ¿Me escuchas, no? sí, sí, te escucho perfectamente. Ok, ¿y cómo sé yo cuando una estructura resonante es contribuyente o poco contribuyente? Ajá, eso es importantísimo. Tienes que analizar la estructura resonante. ¿En qué sentido tienes que analizar la estructura resonante? Tienes que, este, como tal, ver la estructura, ver dónde están las cargas negativas. Las estructuras resonantes contribuyentes, las cargas negativas, serían ubicar sobre los átomos electronegativos y las cargas positivas serían ubicar sobre los átomos positivos. Por ejemplo, tener una carga negativa sobre un átomo de carbono no es lo mismo que tener una carga negativa sobre un átomo de flúor. Entonces ahí está la principal contribución de los híbridos de resonancia. Ok. Eso es importante, esas son las reglas de resonancia que vieron con el profesor Franco, pero por ejemplo, fíjate, vamos a analizar estas estructuras. Por ejemplo, en el caso del acetato, fíjate la carga negativa dónde está. La carga negativa está sobre el átomo, déjame ver si esto es color rojo, ok, la carga negativa está sobre el átomo de oxígeno. ¿Por qué es negativa? Por la carga formal, esto ya lo vieron en química general. ¿Cómo se saca la carga formal? Es la configuración del átomo de oxígeno, que es el core del hidrógeno, del helio, perdón, el oxígeno, que es del grupo 6 de la tabla periódica, es 2s2, perdón, grupo 6a, 2p4. Significa que tiene 6 electrones de valencia. Entonces, su carga formal es el número de electrones de valencia, que en este caso son 6,
menos el número de electrones asignados a la estructura de Lewis. Aquí hay 2, 4, 6 y en un enlace cada átomo contribuye con 1. Entonces la carga formal aquí es menos 1. Entonces, ¿dónde se ubica esa carga formal? Se está ubicando sobre 2 átomos de oxígeno. En el caso del carbono, si yo quisiera, por ejemplo, sacar la carga formal de, vamos a ver, de un átomo de carbono aquí. Tengo 2 aquí, ¿verdad? Esta estructura. Ajá, para ver. Perfecto. Recuérdense que aquí algo que nos estamos poniendo es un átomo de hidrógeno, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la carga formal de este carbono? La configuración del carbono es core del helio. Él tiene 4 electrones de valencia, 2s2, 2p2, porque su tendencia, él es del grupo 4a, es a compartir siempre electrones, el carbono. El carbono no le gusta estar positivo ni negativo, pero si él tiene que preferir, va a preferir estar positivo. Negativo es muy reactivo, pero es un carbanión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La carga formal es el número de electrones de valencia, que son 4, menos el número de electrones asignados a Lewis. Entonces, ¿cuáles son ese número de electrones? Cambiar de color para que lo vean. Aquí hay 1, el doble enlace, 2 y 3, pero estos 2 electrones son 5. Entonces, la carga formal de ese carbono, y aquí es la del oxígeno, es 4 menos 5 menos 1. ¿Dónde están esas estructuras resonantes? Importante, sobre el átomo de oxígeno, la carga negativa, y sobre el átomo de oxígeno, la carga negativa. Sobre los carbonos, son estructuras de resonancia que explican acidez, pero no son muy contribuyentes. ¿Por qué? Porque la carga negativa está sobre un átomo que no es muy electronegativo. No sé si ahorita sí me expliqué. Sí, ya lo vi. Ok. Ya está ahí. Ok, cualquier duda, por favor, chicos, interrumpan, que ustedes nada más tienen una sola sección. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las características de la resonancia? Las características de la resonancia es que es un efecto acumulativo, no depende de la distancia. Fíjense, el efecto inductivo es un efecto que era acumulativo, el inductivo, ¿verdad? Esto es igual que el inductivo. Aquí es distinto porque la resonancia no depende de la distancia. Por ejemplo, el efecto inductivo que nosotros vimos cuando tenemos 4 átomos de carbono, ¿verdad? Aquí, perdón, no vamos a hacer. Cloruro acilo no es un buen ejemplo. Cuando tengo aquí un oxígeno, ¿verdad? Y aquí tengo un cloro. Fíjense, no es lo mismo tener un efecto inductivo en un carbono 2 a tenerlo en un carbono 4, porque aquí no puede haber resonancia. ¿Por qué? Porque estos carbonos que tengo aquí, todos tienen hibridación sp3. Acuérdense que para que haya resonancia, tiene que tener un sistema con hibridación sp2. Entonces, y lo más importante es esto, el efecto de resonancia. Si ustedes tienen mucho efecto inductivo, pero tienen un efecto de resonancia, el efecto de resonancia siempre va a ser mucho, mucho mayor, fíjense que se los pongo así, al efecto inductivo. Aquí está el ejemplo que les puse del caso del fenol, donde la carga negativa no contribuye. Por ejemplo, esta estructura que está aquí es contribuyente importante. Esta no es un contribuyente tan importante, igual que esta, igual que esta. Ok, aquí hay un error, se movió la lámina. Okay. ¿Qué ocurre? El efecto de resonancia es sumamente importante para explicar la acidez de ciertos compuestos. ¿Cuáles compuestos son los que podemos explicar la acidez mediante el efecto resonante? Bueno, sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo a mi fenol, ¿verdad? Y yo desprotono al paranitrofenol. Fíjense que el pKa del fenol era 7, era 10, perdón, y ahorita es 7.20. ¿Qué significa? Recuérdense que a medida que pKa disminuye, Ka aumenta.
Si el pKa disminuye, el pKa aumenta. ¿Qué significa eso? Eso sencillamente significa que el compuesto se está haciendo mucho más ácido. Entonces, ¿qué ocurre con ese grupo nitro? Con ese grupo nitro ocurre que si yo pierdo este protón que está aquí, ¿verdad? Eh, si yo tengo esto que está aquí, tengo carga negativa aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta carga se va a deslocalizar por resonancia de aquí, acá, acá y acá. Entonces, ¿cuál es la estructura resonante? Inicialmente nosotros partimos de un compuesto, ¿verdad? Que tenía la carga negativa localizada sobre un átomo de oxígeno y ahorita la carga negativa se va a deslocalizar sobre dos átomos de oxígeno. Y por eso es que disminuye la acidez significativamente. Entonces, ¿por qué? Porque a medida que yo tengo deslocalización por resonancia, hago que esta base conjugada sea más estable. Ok, esto sí lo podemos ver, fíjense. Esto es importante. ¿Qué es esto? R aquí, de esta manera, significa que yo tengo el grupo, por ejemplo, cuando yo digo el nitro, significa que yo estoy comparando, por ejemplo, el compuesto y me dice ortometipara, es que tengo el grupo nitro en posición orto, tengo el grupo nitro en posición meta y tengo el grupo nitro en posición para. Esto es lo que me está comparando. Entonces fíjense algo, 723 en orto, 835 en meta, 714 en para. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a hacer un ejercicio. Estas son preguntas típicas de examen. Ajá. ¿Por qué la acidez? Vamos a ver. Entonces, listo. Tengo mis tres estructuras. Tengo el ortonitrofenol, tengo el paranitrofenol, perdón, el metanitrofenol, vamos con el meta primero, y tengo el paranitrofenol. Entonces, en el primer caso, vamos a ver aquí, más fácil llevarnos la tabla y explicarlo con esto. Listo. Ujú. Ok, es más fácil explicarlo de esta manera. Fíjense, inicialmente tengo mi compuesto, ¿verdad? ¿Y qué me está diciendo? Que el pKa del grupo en posición orto es 723. El pKa del grupo
en posición meta es 835. Y el pKa de mi grupo en posición para es 714. Entonces, ¿por qué en posición meta el pKa es más alto y por lo tanto es menos ácido? Tenemos que analizar la estabilidad de las bases conjugadas. ¿Cuál sería la base conjugada? Sería en el caso del grupo orto, sería el ortonitrofenóxido o ortonitrofenolato. Esto tiene una carga positiva porque tengo 1, 2, 3, 4, completo el octeto, electrones de valencia, ¿verdad? Eh, Menos los electrones de Lewis, el nitrógeno tiene 5 porque es NC2, 2NC2, 2P3. Sería 2S2, 2P3 la configuración electrónica. Entonces, ¿qué ocurre? La base conjugada, descolocalizo carga acá. Voy a hacer el movimiento electrónico una sola vez. En el caso del grupo orto, ¿qué está ocurriendo? Aquí lo que tenemos, fíjense, estructura resonante, ¿verdad? Y la carga negativa que ocurrió en el caso del grupo en posición orto, que se está localizando sobre los dos átomos de oxígeno. ¿Qué pasa en posición para? Si en posición para yo tengo mi reacción ácido-base, ¿verdad? Voy a generar el para-nitrofenolato, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Van a ocurrir una deslocalización electrónica por resonancia. Perdón. Ajá, vengo acá. Aquí vengo. Deslocalizo. ¿Y qué va a ocurrir? Que la carga negativa se sigue localizando sobre los átomos de oxígeno. Entonces eso explica la acidez. Pero ¿qué pasa con la base conjugada en posición para? Que es el para nitrofenolato. Un momentico ya, por favor. Ok. En posición para, tengo esto que está aquí. Perdón, en posición meta. En posición meta tengo esto que está aquí. Deslocalizo carga. Vamos a hacerlo uno a uno. Y voy a cambiar el color para que se vea mejor. Ok, perfecto. Entonces fíjense, me queda mi estructura. Ok. Ahorita voy a deslocalizar de nuevo por resonancia. Aquí, ¿verdad? Y tengo que mover este par de electrones acá, porque si yo no lo muevo y generara el anillo de esta manera, ¿verdad? Si yo no moviera ese par de electrones y dejara eso así, este carbono que está aquí, ¿verdad? Con el nitro, tendría 2, 4, 6, 8 y 10 pares de electrones y lo explotaría. Entonces tengo que, a juro, mover ese par de electrones. ¿Y qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo sencillamente cuando yo hago eso
me queda esta estructura. Fíjense qué pasó en meta. Que en meta la carga negativa no es capaz de entrar al grupo nitro, como sí pasó en orto y en pares. Quiere decir que en posición meta solo está operando, en meta, si yo estoy ubicado aquí, en posición orto, el grupo nitro es atractor por densidad electrónica por efecto menos I y menos R. Ambos están operando. En posición para, el grupo nitro, el efecto menos I es menor que en posición orto porque está más lejos, pero tengo el efecto resonante más grande. Ambos están operando, pero en posición meta solamente está operando el efecto menos I, porque la carga no es capaz de localizarse en torno al anillo. Y por ese motivo, yo digo que mi base conjugada en posición meta es más reactiva. Y por lo tanto, el compuesto, el meta nitrofenol, es menos ácido que sus respectivos estereoisómeros en posición orto y para. Déjenme ver si hay aquí alguna duda. Listo. Ok. Entonces, fíjense, todo se explica en el caso de los ácidos. Ustedes pueden explicar de muchas maneras las cosas, pero yo siempre les recomiendo que los ácidos expliquen todo por la estabilidad de la base conjugada. Y en el caso de las bases, vamos a explicarlo por la disponibilidad. Es decir, la disponibilidad del par de electrones, que también localizado está un par de electrones sobre un átomo de nitrógeno. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ahorita vamos con los ácidos. Entonces, ¿qué características hay que tomar en cuenta? ¿Cuáles grupos son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo más R? Son dadores por resonancia. Por ejemplo, los halógenos son atractores de densidad electrónica por efecto inductivo menos I. ¿Verdad? Los halógenos tienen efecto menos I, pero tienen efecto más R. Entonces, ¿cómo opera eso? Que si ustedes tienen un anillo aromático, por ejemplo aquí, y yo tengo aquí un fenol, ¿verdad? El fenol, y tengo en posición para el grupo cloro, ¿qué va a ocurrir cuando yo pierda este protón de aquí? Perdí el protón y formé el respectivo ácido conjugado. ¿Qué va a ocurrir? Este grupo fenóxido va a dar densidad electrónica por efecto inductivo, ¿verdad? Hacia el anillo. Pero ¿qué ocurre? Tengo un grupo cloro, ¿verdad? Que también es dador de por resonancia. Entonces él va a dar densidad electrónica también hacia el anillo. Entonces, en este caso, el grupo cloro no va a ser tan beneficioso para el incremento de la acidez en posición para, porque ambos grupos están dando densidad electrónica. Y tengo grupos menos I. Los más típicos, los que atraen densidad electrónica por efecto menos R, serían el grupo nitro, los cianonitrilos, los ácidos carboxílicos, también los aldehídos, los grupos cetona también son atractores de densidad electrónica por efecto de resonancia. Ok. Una vez que vimos esto del efecto de resonancia, otro efecto que es importante es el efecto estérico. El efecto estérico, como sabemos, estérico se refiere a repulsión. Es decir, repulsión electrostática por grupos voluminosos. Vamos a ver aquí. Momento. Vamos a ver. Aquí sí hay una buena imagen de efecto estérico para que ustedes lo vean.
Efecto estérico en química orgánica. Vamos a ver acá. Este que está aquí, por ejemplo, este efecto estérico, momento ya, me faltó abrir el point to fits. Listo, ahorita sí. ¿Qué va a ocurrir? El efecto estérico es un efecto de repulsión. Cuando yo tengo, por ejemplo, el amonio, el metano, piense que los ángulos de enlace son 109,28 grados. Cuando tengo el amoníaco, aquí hay una repulsión entre este par de electrones porque los electrones libres están más disponibles en el espacio y se comprime la hibridación a 107. Y cuando tengo las moléculas de agua, la hibridación adopta una estructura en B y es de apenas 104,5 grados centígrados porque el agua, como nosotros sabemos, en el caso de la molécula de agua es de esta manera. Par electrón, hidrógeno e hidrógeno. ¿Qué va a hacer? Son repulsiones electrostáticas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Sencillamente ellos se van a tener a replegar. Y esta repulsión que estoy presentando aquí, disculpen, esta repulsión que estoy presentando aquí va a ser lo mismo. Entonces, cuando yo le estoy hablando de efecto estérico, es cómo influye este impedimento estérico o estas repulsiones electrostáticas en la acidez. Y generalmente lo que hacen es que disminuyen la acidez porque disminuyen la estabilidad de la base conjugada. Déjenme ver si... Ok, ácido carboxílico, listo. Vamos a verlo si lo podemos ver en 3D. Esta paginita es bien buena para que estudien y difujen estructura. Vamos a continuar en 3D. Vamos a colocar Molview, Tools, 2D, elimino. Vamos a tener esta molécula. Vamos a tener un ácido, vamos a ponerlo, ahí lo pongo con ácido carboxílico, vamos a ponerlo como fenol. Y aquí vamos a dibujar dos moléculas. En este caso tenemos a mi fenol, ¿verdad? Ahorita que haga la optimización energética. Y listo. Que tengo el 2,6 diterbutil fenol. Vamos a ver si puedo copiar la estructura. Ok, no puedo, bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Y aquí tengo mi fenol, pero solo con grupos metilo. Entonces, perdón, en vez de tener dos terbutilos en posición 2 y 6, voy a tener solo dos grupos metilo. Vamos a ver si el sistema lo interpreta bien. Ok, ¿qué ocurre? Cuando el compuesto es ácido y yo pierdo este par de electrones, ¿verdad? Voy a obtener mi respectiva base conjugada, ¿verdad? Y hemos dicho que la acidez incrementa con el fenómeno de resonancia. Ok, vamos a ver. Fíjense, en el caso de mi fenol, ¿verdad? Aquí, brillo. Que él va a tener un orbital, los orbitales pi disponibles, ¿verdad? Aquí voy a tener mis dos electrones. Vamos a ponerlo más pequeño.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo grupos metilo, esta carga, como sabemos, ese par de electrones, se va a localizar por resonancia en torno a mi anillo aromático, ¿verdad? Y va a ser así. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo tengo, en este caso, grupos voluminosos como terbutilo, ellos van a ejercer una inhibición estérica a la resonancia. ¿Qué va a ocurrir? Sencillamente que va a ocurrir una rotación, ahorita abro la cámara, de este doble enlace y va a impedir que yo tenga resonancia. Eso lo vamos a ver ahorita. Con esto hay una rotación. Eso se los voy a mostrar en una lámina, pero déjenme abrir aquí cámara. Abrir cámara. Ok. Dejar de presentar. Ok. Creo que, no sé si me estoy viendo bien. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo los dos grupos metilos en posiciones 2 y 6, el grupo fenol está paralelo al sistema pi y puede localizarse por resonancia esa carga negativa. Cuando yo tengo los terbutilos, ¿qué pasa? Los terbutilos ya son 3 metilos, ¿verdad? Es tan voluminoso que ese orbital que debería estar así, paralelo con todo el sistema pi, lo vamos a ver en una lámina ahorita, hace esto. Se dobla. ¿Por qué? Para que ese par de electrones no tenga tanta repulsión electrostática y estabilizar la molécula. Eso impide que ocurra el fenómeno de resonancia. Vamos a verlo en la lámina ahorita, pero antes de... Sí, compartió pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? La pizarra. Ok, gracias. Muchas gracias. Eso es cuando se comparte y se descomparte, no se ve. Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que sencillamente, esto que está aquí, fíjense, aquí este compuesto, si yo comparo al ácido carboxílico, yo di el ejemplo con el fenol, pero si yo comparto a un ácido carboxílico, ¿verdad? Como el ácido benzoico, ¿verdad? Y al ácido 2,6 diterbutilbenzoico, el 2,6 diterbutilbenzónico va a ser menos ácido porque la carga negativa de la base conjugada se tiene que localizar sobre ambos átomos de oxígeno. Estos grupos metilo van a hacer que los dobles enlaces roten. Y eso va a hacer que sea un impedimento estérico más grande. Entonces, esto también se ve si yo veo esta estructura que está aquí. El pKa del ácido benzoico, del ácido acético, perdón, en una mezcla 50% agua, 50% metanol. Fíjense, el ácido acético, su pKa normal es 4,8. ¿Qué ocurre aquí? Que sencillamente cuando yo disminuyo la polaridad al colocar 50% metanol, el agua es mucho más polar que el metanol, la base conjugada va a ser menos estable porque estas dos cargas que tengo aquí ya van a ser más difícil separarse. Entonces el pKa va a ser más alto, 5,6. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo ahorita a ese mismo grupo que yo tenía inicialmente le coloco grupos terbutilo, fíjense que el pKa va a aumentar a 7, porque estos grupos voluminosos que yo tengo aquí van a hacer que el doble enlace rote y no sea tan fácil deslocalizarse las cargas. Igual acá, si yo tengo el ácido benzoico en una mezcla que no me dicen es etanol agua, vamos a asumir que es 50%, no me están diciendo cuánto es. Entonces, esa mezcla etanol-agua, ¿qué va a ocurrir? Va a deslocalizarse por resonancia hacia ambos grupos carboxilo. pKa 5,05. Si ustedes le colocan grupos terbutilo, esa deslocalización electrónica va a ser más difícil y va a incrementar el pKa 6,25. En el caso de los ácidos carboxílicos, como la deslocalización electrónica, si yo tengo grupos R aquí,
Ok. En el caso de los ácidos carboxílicos, como yo tengo la deslocalización electrónica, si esta zona, en el caso de las bases conjugadas, la carga se deslocaliza entre estos átomos de carbono. Entonces, estos grupos voluminosos R aquí no me va a afectar tanto ese efecto inductivo. Perdón, el efecto resonante. Además que estos grupos tienen efecto inductivo. Pero si en el caso que yo les pregunté del fenol, que la carga es negativa, si se deslocaliza hacia el anillo, el efecto es mucho más marcado. Por ejemplo, aquí se los muestro, fíjense. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo dos grupos. Vamos a dibujarlo en el Molview para que ustedes lo vean. Este es el 2,6, este es sí, el paranitro 2,6 dimetilfenol. Y tenemos el grupo también 1, 2, 3 en posición 3 y 5. Vamos a dibujarlo aquí para que lo vean lo que les quiero decir. Me salió. Entonces fíjense, tengo fenol aquí, OH. Voy a dibujar a mi grupo nitro. Mi grupo nitro, aquí tengo un nitrógeno. Aquí tengo oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? Oxígeno, oxígeno. Aquí dibujo la carga positiva. Aquí tengo el fenol, vamos a dibujarlo como la base conjugada para hacer el análisis. Y aquí tengo un grupo metilo y metilo. Y en el otro caso, voy a obtener un fenóxido, carga negativa, grupo metilo y metilo. Vamos a ver si él es capaz de hacerlo. Acuérdense que estos son software que analizan comportamiento. Entonces, a veces no son capaces de interpretar toda la química de la molécula y la estereoquímica. Ok, vamos a ver. Fíjense, lo interpretó perfecto. Fíjense en el caso de que teníamos los dos grupos. Aquí tengo los pares de electrones, ¿verdad? Porque este es el átomo de oxígeno. Una vez que el fenol pierde su carga y está deslocalizado aquí sobre resonancia. Él puede deslocalizar carga. ¿Y esa carga a dónde va a ir a parar? Ajá. Él puede deslocalizar carga. Ok, así, correcto, hacia acá. Él puede localizar carga aquí, ¿verdad? Acá, acá, ahorita sí. Fíjense, aquí esto no está. Déjeme hacer algo. Ok. Bueno, eso no importa. Puedes localizar carga y se ve sobre este átomo. Fíjense cómo se localiza. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió cuando yo vengo? No sé si lo ven aquí. Y tengo los dos grupos metilo. ¿Qué está ocurriendo? Fíjense que en este caso el grupo nitro aquí está plano, los orbitales p. En el grupo nitro aquí están planos, es decir, no se han movido, están perfectamente paralelos al sistema pi. ¿Qué ocurrió aquí? Fíjense, él ya no está plano. Entonces esos dos grupos metilo cerca del grupo nitro hicieron que él se girara, como yo les dije con anterioridad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo trate de analizar la resonancia aquí y yo venga y deslocalice este par de electrones acá, esto acá, cuando él trate de entrar al grupo nitro no va a conseguir nada. Entonces, la resonancia nunca
va a ser posible sobre el grupo nitro, que es el grupo de atractor de densidad electrónica por efecto inductivo menos R. Entonces, en el caso que tengo los dos metilos en posiciones 2 y 6, va a operar el efecto inductivo menos I y menos R. En el caso que los tengo en 3 y 5, solo el grupo nitro opera con un grupo menos I. Y es lo que les estoy mostrando aquí. Existe una pérdida, ya, de la coplanalidad. Inicialmente todo el sistema era plano, yo deslocalizaba la densidad electrónica de manera sencilla hacia todo mi sistema y por lo tanto la base conjugada es más estable. Cuando yo coloco los grupos metilos acá, existe un efecto repulsivo y el doble enlace, en vez de estar así paralelo al sistema pi, se va a ubicar perpendicular a 90 grados. Estos 90 grados van a hacer que se pierda la resonancia. Y si yo pierdo la resonancia, pierdo la acidez. Y por eso es que en el caso inicial el pKa era de 7.16 y ahorita es de 8.24. Aumentó el pKa, disminuyó la acidez. Vamos a ver, antes de nuestro primer break de la clase. Ok. Otro factor importante en la acidez es el puente de hidrógeno. Como sabemos, un puente de hidrógeno es una interacción a largo alcance que se forma entre un grupo, entre un elemento, por ejemplo, cargado electronegativamente, como flúor, básicamente flúor, oxígeno o nitrógeno, y otro elemento que está unido, un hidrógeno unido a un grupo electronegativo. Por ejemplo, en el caso del, aquí tenemos existen puertos de hidrógeno intramoleculares, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el 1,2 dihidroxietano o un compuesto dialcohólico. Aquí se puede formar un puente de hidrógeno intramolecular y existen puentes de hidrógeno intermoleculares. Ese intra es entre la misma molécula e inter es con moléculas distintas. Por ejemplo, el puente de hidrógeno es el que a mí me explica por qué, por ejemplo, el agua, si yo analizo los elementos del grupo, los hidrácidos del grupo 6A de la tabla periódica, como el agua, el ácido sulfídrico, el sulfuro de hidrógeno, su derivado con selenio y su derivado con teluro, es por eso yo puedo explicar el puente de hidrógeno, lo que me permite explicar, porque por ejemplo, el punto de ebullición, si esto es masa molecular, ¿verdad? Y esto es temperatura, porque el punto de ebullición del agua es el más grande de todos. Y básicamente es porque el agua es una molécula en B que tiene la capacidad de formar muchos puentes de hidrógeno intermoleculares y eso le da tensión superficial y por ejemplo, ustedes ven que si ustedes no colocan con mucho peso la mano sobre la superficie líquida de agua, no se hunde completamente, o por ejemplo, porque un zancudo puede caminar sobre el agua y es básicamente por estos puentes de hidrógeno forman una tensión superficial. Por ejemplo, aquí el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, él está cargado con carga parcial negativa, el hidrógeno tiene carga parcial positiva, aquí hay un momento dipolar hacia arriba, aquí hay un momento dipolar hacia arriba, entonces aquí hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, y aquí forma un puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el átomo de oxígeno está parcialmente cargado negativamente, el hidrógeno parcialmente cargado positivamente. Aquí puedo formar otro puente de hidrógeno entre el oxígeno y el hidrógeno. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Interpretar el factor del puente de hidrógeno o cómo el puente de hidrógeno altera la acidez no es sencillo. ¿Por qué? Porque uno tiene que considerar
¿Cómo se forma el puente de hidrógeno? Por ejemplo, fíjense estos valores. Si el puente de hidrógeno se está formando antes de que se pierda, disculpe, ese protón acídico, por ejemplo, aquí tengo el ortonitrofenol y el paranitrofenol. El puente de hidrógeno, en el caso del isómero orto, se forma antes de que se pierda ese átomo de hidrógeno. Aquí se forma un puente de hidrógeno. Si se forma un puente de hidrógeno antes de que ocurra esa pérdida, va a costar ligeramente más extraer este protón. Es por eso que se pudiera explicar, claro, que la diferencia es prácticamente despreciable, que el orto, el isómero orto del nitrofenol sea más ácido que el isómero para. ¿Por qué? Porque en el caso del isómero para, yo no tengo formación de puentes de hidrógeno intermoleculares. Al principio, intramoleculares, perdón, antes de la pérdida del protón. Si por el caso, por ejemplo, el puente de hidrógeno se forma después de la pérdida del protón, o se forma con mayor fuerza después de la pérdida del protón, por ejemplo, en este caso de esta base conjugada, en el caso del ácido salicílico, que forma un puente de hidrógeno aquí, entre este grupo hidróxido y el grupo carboxilato, entonces eso incrementa la acidez. Entonces hay que analizar la estructura. Si el puente de hidrógeno se forma antes o después de que se pierda ese protón. Déjenme ver algún momento. Ok, fíjense. Vamos a terminar con esto y tomamos nuestro pequeño break y continuamos. ¿Qué ocurre? Yo tengo compuestos que pueden tener dos ácidos dicarboxílicos. Por ejemplo, si yo analizo este compuesto, esto es el 1, 2, 3 ácidos, 3 carbonos, ¿verdad? Entonces yo pudiera decir, en el caso de, vamos a ver el ejemplo mejor del maleico y el furámico. Aquí tengo un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, ¿verdad? Sería el isómero Z, ¿verdad? Del ácido maleico, que vendría siendo un ácido, un ácido butano dioico en Z. Y tengo el isómero E. Vamos a resolver esto y descansamos un momento y continuamos. Entonces, fíjense. Vamos a hacer una pregunta de examen. Ejercicio. Ahorita. Listo. Ok. ¿A qué se deberá? Que el ácido maleico, este es PKSOA1 y este es PKSOA2. Entonces, ¿a qué se deberá que el ácido maleico tenga un PKSOA1 menor al ácido fumárico, pero el PKSOA2 del ácido maleico sea mayor al PKSOA2 del ácido fumárico? Es decir, porque en el caso del PKSOA1, el maleico es menor al PKSOA1 del fumárico, y porque en el caso del PKSOA2, el del fumárico es menor al PKSOA2 del maleico. En pocas palabras, ¿por qué la pérdida, el ácido maleico es más ácido en la pérdida del primer protón, pero cuando pierde el segundo protón, el ácido fumárico es más ácido? Entonces,
Para poder analizar nosotros este caso, tenemos que establecer los equilibrios de los compuestos. Por ejemplo, el ácido fumárico con su respectiva estereoquímica. ¿Cómo es el ácido fumárico? CH, perdón, vamos con el maleico. CH, ¿verdad? Significa Z. ¿Qué significa Z? Que los dos grupos de igual prioridad están del mismo lado. Y vamos a dibujarlo esto. Vamos a dibujarlo así, abierto. Nos va a terminar más tiempo. Vamos a dibujarlo así, que quiero que se vea, que se enfatice lo que quiero hablar, lo que les quiero explicar acá. Aquí está. Esto que está aquí. Ese es el ácido maleico, ¿verdad? Es Z. Aquí, doble enlace de oxígeno. ¿Por qué Z? Porque yo divido mi doble enlace, ¿verdad? Y cuando yo divido mi doble enlace, comparo los grupos. ¿Cuál grupo tiene mayor número atómico aquí? ¿El carbono o el hidrógeno? Aquí tiene mayor número atómico el carbono, entonces prioridad 1. Y aquí otra vez, comparo en este doble enlace, ¿verdad? Así. ¿Cuál tiene mayor prioridad? ¿El carbono o el hidrógeno? El carbono de nuevo. Entonces, como los dos están del mismo lado, digo que es Z. ¿Qué ocurre? El primer equilibrio ácido-base va a generar que yo pierda el protón, ¿verdad? Más doble enlace, carbono, si voy a perder este hidrógeno que está aquí, carbono, oxígeno, doble enlace, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Fíjense, está ocurriendo la formación de un puente de hidrógeno intramolecular que estabiliza la base conjugada en la pérdida del primer protón. Ese es en el caso del ácido maleico. ¿Qué ocurre cuando yo pierdo el segundo protón? Un menos H. Un menos H en medio oposo. ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo pierdo el segundo protón, en el caso del ácido maleico, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, lo que va a ocurrir es que yo tengo dos cargas negativas adyacentes. ¿Y qué pasa cuando yo tengo cargas de igual signo cerca? Ocurre una repulsión. ¿Qué va a ocurrir con el ácido fumárico? Me dicen que es el isómero E. Entonces vuelvo a representar todo. Vamos a ponerle otro color. En el caso del ácido fumárico es el isómero E. Entonces sería carbono. Aquí sería carbono. Doble enlace oxígeno. Hidrógeno. Hidrógeno. Aquí tengo hidrógeno. Más agua. Entonces pierdo el primer protón, H3 o más. Ahorita, ¿qué va a ocurrir? En la pérdida del primer protón, vamos a suponer que estoy perdiendo este protón que está acá.
Fíjense que aquí yo no puedo formar un puente de hidrógeno intramolecular. ¿Por qué no puedo formar un puente de hidrógeno intramolecular? Porque los ácidos no están cerca. O sea, no están cerca. ¿Qué ocurre? Vamos a verlo si lo vamos a ver en Molview. Vamos a ver la versión, esta que está aquí, me gusta más la versión vieja que la nueva, tiene menos errores. Entonces, sería 1, decimos que son 4, ¿verdad? Tenemos oxígeno, doble enlace, cuatro. Vamos a ver si lo puedo poner. Perdón. Este sería el E. Y el Z, vamos a ver si lo interpreta bien. Ya va. Un momento, tengo un error en la estructura aquí. Bueno, vamos a ir con uno solo para que lo vean. Ahorita dibujo el otro. Entonces fíjense lo que está pasando. En el caso de mi isómero E, lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque fíjense, este grupo carboxílico está hacia arriba y este está hacia abajo. Es que cuando yo pierdo la carga negativa aquí, no se forma un puente de hidrógeno intramolecular. Y por eso es menos ácido la primera pérdida del protón del ácido fumárico que el ácido maleico. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo voy a perder el segundo protón en agua, en H2O, ¿verdad? Medio de reacción menos H más, ¿qué ocurre? Formo H3O más y tengo el doble enlace, carbono, oxígeno, oxígeno aquí. Aquí tengo hidrógeno, hidrógeno, aquí tengo. ¿Qué ocurre? Las cargas negativas están a lados opuestos. Entonces, si están totalmente al lado opuesto, aquí yo no puedo tener repulsión electrostática. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que en el caso, la primera pérdida, primer protón del ácido maleico está favorecida porque se forma un puente de hidrógeno intramolecular que estabiliza la base conjugada. Mientras que la segunda pérdida del protón no es favorable porque como los dos grupos carboxílicos están en el mismo lado de la molécula, se va a generar una repulsión electrostática por las dos cargas negativas por los dos grupos carboxílicos que se forman. Mientras que en el caso del ácido fumárico, el primer protón, la pérdida no es tan favorable porque no tengo un puente de hidrógeno intermolecular que estabilice la molécula, pero el segundo protón sí es favorable porque no va a obtener esa repulsión electrostática. Entonces, vamos a hacer algo, chicos. Aquí. Vamos a tener 15 minutos de break. Déjenme parar la clase hasta ahorita. Y nos vemos en 15 minutos, ¿les parece?
Hasta aquí la clase número 1 de la sección C.